Hoy hablaremos acerca de la meiosis. Bienvenidos a una clase más. La meiosis es un tipo especial de división celular. Ya vimos la mitosis en el video anterior. Si no lo viste, lo dejo aquí arribita. Bueno, consiste en dos divisiones sucesivas. La meiosis 1 y la meiosis 2. En la mitosis solo había una división. Y aquí van a ver dos, es decir, hacemos una multiplicación sencilla. Si yo tengo una célula y que se divide en dos y después estas dos se dividen en otras dos, ¿cuántas voy a tener al final? 4. Entonces, por este medio, como dice acá, de las cuales se producen 4 células hijas. Voy a ir anotando observaciones que debería ir anotando en tu libro de texto. Vamos a ver, usemos una pluma y aquí ya. Son 4 células hijas diferentes y son 2 divisiones sucesivas. Ok, mira tú aquí, sí puedo. Entonces se obtienen 4 células hijas diferentes, no son copias, son diferentes entre sí. Es decir, como el material celular o la información del ADN se divide, pues bueno, el resultado son células hijas distintas a la original. Tienen la mitad de la información genética de la célula madre. Ojo, aquí vamos a subrayar, tiene la mitad. Entonces, anota en algún lado, son 2 divisiones, 4 células hijas y la mitad de la información genética. Voy a poner info aquí. Esto va a ser muy fácil para que lo recuerdes. Dos etapas, digamos. Si alguien me quiere comprar ese mouse, esa tablet Wacom se llaman, para hacer estas cosas y que sean súper geniales, me avisa. 4 células. 4 células. Es más, ya voy a buscar en internet. Perdón por distraerme. Ok, entonces es así. En la meiosis se dan 2 divisiones. Se obtienen 4 células hijas diferentes con la mitad de la información genética de la célula madre. La meiosis es responsable de la disminución en el número de cromosomas de la célula y de la variación genética. Y a diferencia de la mitosis, cuando la célula se divide por meiosis, el resultado son 4 células llamados gametos. Y los gametos, pues ya sabes, es lo que sirve pues para la reproducción sexual, que tienen la mitad de la información genética del padre o de la madre y son diferentes entre ellas. Mediante la meiosis se producen los gametos femeninos y masculinos, los óvulos y los espermatozoides, necesarios para la reproducción sexual. ¿Okay? Pues la meiosis va ligado a las células sexuales. Más claro, ni el agua. Paciencia, no tengo una tablet, es un mensaje subliminal, sexuales. Bien. Ahí está, células sexuales. Okay. 2, 4, 1 medio. 2, 4, 1 medio. Técnicas memotécnicas. Vamos a ver la etapa 1. En la meiosis 1, en esta fase, se duplica el material genético de la siguiente forma. Entonces, también tenemos aquí la profase, que se lleva a cabo el apareamiento de cromosomas homólogos. Cada uno proviene de cada padre para dar origen a una estructura llamada tetrada, formada por 4 cromátidas. ¿Se acuerdan las cromátidas? Las cromátidas hermanas, pues son ese juego de cromosomas, pero en esta ocasión vamos a tener 4. O sea, van a formarse en pares de cromátidas. En este momento, cada célula diploide, cuando hablamos de célula diploide, pues acá, significa que tiene la información, tiene 2 juegos de cromosomas. Entonces es una célula con la información genética completa. Entonces las células diploides contienen 2 sets de cromosomas, uno de herencia paterna y otro de herencia materna. Dicha unión permite el entrecruzamiento e intercambio de material genético. Todo bien. Los pares de cromosomas homólogos en la metafase 1 se alinean en el centro de la célula, igual que en la meiosis. Y al igual que en la meiosis, en la fase 1,
ocurre la separación y migración de los cromosomas homólogos hacia los polos, porque ya vimos que los usos mitóticos pues los jalan y los terminan llevando uno para un lado y otro para otro. Y en la telofase 1 la envoltura nuclear se reorganiza y se descondensa la cromatina. Otra vez, como ya se separaron, pues bueno, las envolturas nucleares vuelven a surgir y las cromatidas pues se quedan en los núcleos y se quedan ahí, pero se condensan las cromatinas porque va a venir una nueva etapa, la meiosis 2. Pero en la meiosis 2, en esta segunda división ocurre algo interesante. No ocurre duplicación de ADN, como en la meiosis o como en la meiosis 1. Aquí no se va a duplicar el ADN, es decir, lo que va a pasar es que se va a repartir la mitad. Ahí es donde ocurre la división. Se va a repartir mitad y mitad. Como no se duplica, solo se va la mitad para un lado, la mitad para otro. Entonces, este es similar a mitosis y durante la meiosis 2 se reorganiza el material genético. Entonces, aquí hay profase 2. Nuevamente, en las profases, los núcleos se desintegran. Se desintegra el nucleolo, la envoltura nuclear y los cromosomas vuelven a condensarse. En esta etapa no ocurre la recombinación, es decir, no se vuelven a unir los cromosomas, quedan sueltos. En la metafase 2, las fibras del uso mitótico se unen a los cinetocoros y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Y en la fase 2, las cromátidas son separadas a través de los centrómeros y cada cromátida es desplazada a un polo de la célula. Entonces se llevan una copia cada uno, un pedazo, ¿no? Y en la telofase 2 se vuelve a reorganizar la envoltura nuclear, las cromosomas se transforman en cromatina y las células se dividen en la citoquinesis, la misma que conocemos, en donde boom, se reestructuran y ya tenemos 4 células. O sea, partimos de una, se hizo 2. Estas 2 volvieron a hacer el proceso sin duplicar ADN. En esta segunda etapa no duplican el ADN. Y después, ya cuando han terminado, quedan 4 células. Pero estas 4 células tienen información, la mitad de la información de la original. E incluso son diferentes entre sí, no son iguales. Entonces aquí es donde ocurre la magia detrás de la genética. Porque si ves, aquí es donde se va la mitad de la información genética que aporta tu padre o tu madre. Y después, bueno, cuando se unen, forman un nuevo ser. O sea, tú. Tururú. Chicos, es todo por hoy. La meiosis los veo en la otra clase. La verdad está fácil, deberíamos de repasarla nuevamente. Recuerda, 2 etapas, 4 células hijas con la mitad de la información. Fácil.